Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo como todos los sábados a las 4 de la tarde, que es la hora de platicar de historia de México, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, pero en un programa que llega a cada vez más ciudades de nuestro país y que además traspasa las fronteras y llega a los Estados Unidos, a Puerto Rico, a Canadá y bueno, a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde existe Internet. También pueden ustedes escucharnos en la página electrónica www.radioformula.com.mx, que es muy fácil de localizar y sintonizar. Gracias por su compañía, gracias por su presencia y les reitero como siempre que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que respondo de inmediato, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Gracias amigas y amigos, nuevamente gracias, y si les parece a ustedes bien, vamos a comenzar el programa de hoy. Y como lo informé en el anuncio que siempre coloco algunos días antes de cada programa, en esta ocasión vamos a referirnos, no sé si hoy y quizás también la próxima semana, a un tema histórico muy importante en nuestro pasado mexicano y que surgió a la luz por petición de ustedes cuando platicábamos hace algunas semanas acerca de las causas de la intervención francesa y que entre ellas tocamos el tema de la falta de dinero del gobierno mexicano allá en 1861, que lo va a obligar al presidente Juárez a declarar la moratoria de la deuda externa. Y ahí platicábamos que entre esas razones de la falta de liquidez, de recursos, de dinero, pues en pocas palabras, está que a pesar de haber dispuesto la nacionalización de bienes de la Iglesia, estos bienes que estaban ya nacionalizados, expropiados en las leyes de reforma, fueron malbaratados, literalmente, porque así lo prescribía la propia ley. Llegaremos al tema más adelante. Simplemente ese día hubo muchos comentarios e inclusive yo mismo prometí que terminada aquella serie platicaríamos sobre precisamente este asunto tan importante para la historia de México, que es el conflicto por los bienes de la Iglesia. La historia de este conflicto que tiene que ver con los bienes que la Iglesia Católica tenía y que fueron finalmente nacionalizados por el presidente Benito Juárez, y por supuesto lo que sucedió después, que también es sumamente interesante, como lo platicábamos precisamente al hablar de la intervención francesa, cuando contaba yo que Maximiliano y el propio Napoleón III decidieron ratificar las leyes de reforma, incluida esta de la nacionalización de bienes del clero, y que los conservadores mexicanos que pensaban, que quizás soñaban con un imperio que restaurara en todo su esplendor y en toda su riqueza material a la Iglesia Católica, pues se vieron decepcionados en virtud de que Maximiliano resultó ser un liberal, tan liberal como Benito Juárez, que ratificó las mismas leyes que habían ocasionado el enojo furibundo
de la Iglesia, por supuesto, pero también de los conservadores mexicanos. Bueno, ese es el antecedente y esta es la razón por la cual vamos a platicar, si a ustedes les parece bien, sobre este tema importantísimo que, repito, es de estos medulares esenciales de la historia de México, particularmente en el siglo XIX, pero que tendrá también efectos ya en el siglo XX, en la época de la Guerra Cristera, y que finalmente se resolverá el conflicto hasta los días del presidente Carlos Salinas de Gortari. Es de esos temas sensibles, de estos temas que dan a mucho debate y los cuales hay que examinar históricamente, conociendo perfectamente bien de qué se trata el asunto. No es simple y sencillamente una decisión política de Benito Juárez. Hay razones económicas, pero antes de eso tenemos que explicar la historia de los bienes de la Iglesia en México. Responder a la pregunta de por qué la Iglesia tenía bienes, cuáles era este tipo de bienes, porque ya veremos ahorita que hay dos diferentes, y pues cómo le hizo para hacerse de ellos. ¿Cuál fue el poderío económico que alcanzó y por qué los liberales mexicanos decidieron quitarle los bienes a la Iglesia? Lo cual va a desatar, entre otras cosas, la guerra de reforma. Este es el tema general que empezaremos a platicar el día de hoy, que repito, es uno de esos asuntos capitales de la historia de México, fundamental para entender nuestro pasado. Pero vamos desde el principio, que esto es lo interesante y lo importante para poder entender bien qué es lo que sucedió. Miren, la Iglesia Católica en México llega, como todos sabemos, exactamente con la conquista. Es más, este año de 2023 estaremos recordando más adelante los 500 años del arribo, de la llegada a la entonces Nueva España, lo que hoy es nuestro México, de las misiones franciscanas, de los misioneros de la Orden de San Francisco, que son los primeros que vienen a evangelizar, a cumplir con su deber de transmitir la palabra de Dios a estas nuevas tierras, a este nuevo mundo, a esta nueva España. Llega la Iglesia Católica y, por supuesto, comenzará también la historia de los bienes materiales, los bienes inmuebles, los bienes como cuestión inmobiliaria de la Iglesia, que va a ser después problemático en los días del siglo XIX. Vamos pues por el principio. Miren, la Iglesia Católica llega a México porque, recuerden ustedes, ya lo hemos platicado en algunas ocasiones, el Papa Alejandro VI, allá remotamente por 1492, como resultado del descubrimiento de América, decidió, en el uso de la potestad que entonces se pensaba tenían los papas, no vamos a entrar al tema a discutir si la tenía o no, este papa resolvió que ese nuevo mundo descubierto por Cristóbal Colón, que ese nuevo mundo que se disputaban dos países europeos, que ambos argumentaban con distintos elementos tener derecho a ese nuevo mundo, que son Castilla, la actual España, y Portugal, el Papa resolvió dividir ese nuevo mundo entre ambas potencias europeas. El mayor tramo, el mayor trozo, le quedó a Castilla, el menor le va a quedar a Portugal, que será, simplemente para salir ya de este tema, lo que hoy es Brasil. Todo lo demás, teóricamente, le pertenecería a Castilla, la actual España, con la obligación, y esto es lo importante, esta donación papal, este regalo del Santo Padre entonces Alejandro VI, el Papa Borgia, tendría como condición que tanto Castilla, después España, como Portugal evangelizaran a los pobladores de ese nuevo mundo. Traer el evangelio, traer la religión entonces cristiana y que después se va a convertir en la religión católica. Obligación pues
para los reyes de España disponer la evangelización de lo que después se llamará América. Esta es la primera obligación, por lo cual esto implicará que los reyes españoles, primero de Castilla, como la reina Isabel la Católica, y después ya sus sucesores como reyes de España, tendrán que hacer todo lo posible para promover, permitir, fomentar la evangelización, que los habitantes del Nuevo Mundo conocieran, practicaran y vivieran conforme a los dictados de la Iglesia Católica. En una fórmula muy peculiar. Va a ser un imperio español que se extiende a toda América, pero que es un imperio además católico. Están implicados íntimamente la política y la religión. Es más, las normas jurídicas, el derecho, tiene mucho contenido religioso inspirado, ya sea en los dogmas católicos o algunos de plano casi tomados de los mandamientos de la Iglesia. Tal cual, están unidos formalmente, son uno mismo la Iglesia y el Estado. Es más, la Iglesia forma parte del Estado y esto pues dará pie a una serie de convivencia oficial entre la Iglesia Católica y el Imperio Español. Esto es fundamental entenderlo. Son uno mismo el Estado, el Imperio y la Iglesia Católica. Inclusive, como hemos platicado en otras ocasiones, aunque me vaya por otro tema rápidamente, recuerden ustedes que hubo virreyes de México que al mismo tiempo fueron los arzobispos también de la Nueva España. Tan cercano, tan íntimo es el contacto entre Iglesia y Estado, que así sucedió. Pero de esto, amigas y amigos, si les parece bien, vamos a continuar platicando en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta ocasión, que estamos dedicando, como primero de una serie que vamos a realizar, si Dios lo permite, acerca de los bienes de la Iglesia. El conflicto entre el Estado mexicano y la Iglesia Católica con motivo de los bienes inmuebles, particularmente esos, los bienes materiales, las construcciones, los terrenos que tenía la Iglesia Católica y que, como todos sabemos, serán nacionalizados por el presidente Benito Juárez allá en los días de la Guerra de Reforma. Pero bueno, estábamos haciendo un recuento de por qué la Iglesia tiene bienes materiales. Y este es un tema sumamente interesante e importante. Decía yo que el Papa Alejandro VI, con motivo del descubrimiento de América, le entregó, le donó, le regaló a Castilla, hoy España, y a Portugal, todo lo que era el Nuevo Mundo, lo que hoy llamaríamos América. Brasil será parte de Portugal, es la parte, digámoslo así, que le toca a este reino lusitano, pero el resto, técnica y teóricamente, le pertenecerá a Castilla, a España, por la donación del Papa Alejandro VI, quien a su vez impone la obligación de evangelizar. Miren, desde los días de la reina Isabel la Católica, que gobierna la Iglesia, el Papa Alejandro VI, se firma el famoso patronato indiano, un pacto, un convenio entre el Estado español, el Imperio español y el Estado Vaticano, la Iglesia Católica, por medio de la cual el rey de España, el titular de la corona, acepta encargarse de la evangelización y exige a su vez que le den ciertos privilegios que no platicaré en esta ocasión, simplemente enumero algunos. Por ejemplo, el Papa, que es quien debe designar a los obispos, acepta que el rey de España le proponga candidatos. El Papa, por otra parte, acepta que el rey de España administre los bienes de la Iglesia, particularmente los diezmos y las limosnas que recibe la Iglesia Católica. Será administrada por la corona española esta riqueza. Pero a su vez también, el rey se compromete a darle a la Iglesia lo necesario para que pueda cumplir con su misión evangélica. Y aquí comienza la historia de los bienes de la Iglesia. El rey decidió, en uso de sus privilegios que él tenía como monarca, como un subrogante, un heredero
del poder que tenía el antiguo Tlatoani de Tenochtitlan de disponer del territorio. El rey considera que el territorio americano es propiedad de la corona española. El rey decide otorgar tierras, lotes, terrenitos para la iglesia, para que en ella la iglesia pueda edificar los edificios necesarios para cumplir con su fin. Sí, los sacerdotes ya llegaron, los misioneros ya están predicando la palabra de Dios, pero requieren, como en Europa, estas sedes territoriales y materiales para poder desde allí difundir el mensaje evangélico que hoy conocemos como templos o iglesias. Se requiere pues, un terreno para poder construir una iglesia, se requiere un terreno para poder construir un convento, se requiere un terreno para poder construir una escuela, un hospital, y estos bienes materiales, inmuebles, estos terrenos, estos predios, estos lotes donde se van a edificar estos edificios, los otorga gratuitamente el rey a la iglesia. Bien sea que se lo dé a una diócesis en específico, a la diócesis primero, por ejemplo, de Tlaxcala, o a la arquidiócesis de México, o a la diócesis de Guadalajara, no importa, otorga terrenos de manera gratuita, es un regalo del rey a la iglesia, normalmente en las poblaciones, para que en ellas pueda la iglesia edificar sus templos, sus iglesias, sus conventos o monasterios, o sus escuelas o sus hospitales, en fin, los edificios que necesite para cumplir con su misión evangelizadora y promotora de la fe católica. Es el rey, pues, quien les otorga, quien dona, quien le regala a la iglesia estos predios que son indispensables para que en ellos se edifiquen los edificios, los inmuebles destinados a la evangelización, a la promoción del catolicismo, es decir, los templos, las iglesias, los conventos y demás edificios que tiene la iglesia para cumplir con su misión. Esto lo hace el rey, les da los terrenos de manera gratuita. Inclusive en las famosas ordenanzas de pacificación y población que expidiera el rey Felipe II, se establece que el rey siempre otorgará un predio de buen tamaño en la plaza principal de cada población. Siempre, si ustedes se fijan, todas las ciudades que son de origen español, que tenemos aquí en México, desde la propia capital, la Ciudad de México, pero todas las demás que son o tienen su origen o fueron fundadas allá en los días de la que llamamos época colonial, entre 1521 y 1821, todos tienen más o menos esa misma conformación de que alrededor de la plaza está el Palacio de Gobierno, pero también siempre está la iglesia. Claro, ya dependiendo del tamaño de la ciudad, este predio pues va a ir creciendo y en ella se edificarán desde los templos parroquiales hasta las catedrales, dependiendo pues ya de la importancia de la población, del tamaño que tenga cada lugar. Los pueblitos tienen una pequeña iglesia, las ciudades medianas pues una iglesia mediana, las ciudades mayores pues una gran iglesia, como es el caso de la Ciudad de México o como es el caso de Morelia, por ejemplo, o en Mérida, es decir, la gran catedral que siempre está en la plaza principal. El rey de España se adjudicó ese deber de dotar a la iglesia de terrenos, de lotes, para que ahí pudieran construirse los edificios destinados al culto católico, a la evangelización. Y así será, inclusive, cuando las ciudades van creciendo, el rey también va otorgando predios, más terrenitos, para que en ellos se construyan las iglesias, los templos. Es una misión del rey. Claro, ya la iglesia, que ya es propietaria del terreno, para poder edificar, para poder construir, para poder levantar, ya sea la iglesia, ya sea el convento, ya sea la escuela, pues va a recurrir, porque la iglesia de inicio no tiene dinero, va a recurrir a benefactores, bien sea la limosna ordinaria de la gente, la mayoría de las veces algún rico
que dona dinero, una buena cantidad para edificar un templo, y naturalmente también recurrirá al trabajo físico material como albañiles de la población indígena que será contratada para poder edificar el templo. Ya tiene la iglesia el terreno que se lo dio el rey y ahora recurre a quienes la ayudan, a sus benefactores, para poder edificar el edificio que sea, iglesia, templo, convento o lo que sea, y que se hace gracias a los donativos que dan estas personas y con el trabajo, por supuesto, remunerado de los indígenas del momento, del lugar, que fungirán como albañiles. De esta manera la iglesia logra, en el lapso de estos 300 años de vida colonial de la Nueva España, tener un sinnúmero de edificios. Muchísimos. Vean ustedes, simple y sencillamente, cualquier ciudad mexicana, como hay, pero bastantes edificaciones. Desde templos, conventos y otras más adicionales que fueron propiedad de la Iglesia Católica. Todos estos bienes son los bienes que están destinados a cumplir con su misión. Los bienes propios, que así se le van a llamar, los bienes propios de la iglesia, que repito, están conformados por aquellos inmuebles que tienen por finalidad, que tienen como destino justamente la actividad principal de la iglesia, que es difundir el evangelio. Repito, la iglesia, el templo, o los conventos, o los colegios o escuelas, o los hospitales, o en algunos casos algunos otros edificios de otra índole, como el famosísimo Palacio de la Inquisición aquí en la Ciudad de México, que también pertenecía a la iglesia. Este gran conjunto de bienes, que repito, su origen es un terrenito o varios que el rey donó, que el rey les entregó y que después allí se construye un inmueble con recursos normalmente provenientes de benefactores. Todos estos bienes pertenecen a la iglesia, ya sea en una diócesis, ya sea a una orden religiosa, pero todos ellos son los conocidos o calificados como bienes propios de la iglesia, los bienes destinados a cumplir con su misión. Si se fijan bien, sí, son muchísimos, pero sin embargo, ninguno de ellos tiene un valor económico real porque nadie vendería un templo, nadie vendería un convento. Estos bienes, si bien son importantes, no son el principal atractivo que los liberales vieron en ellos después, en la época de las leyes de reforma. Hay otros bienes más que la iglesia administra. Aparte de estos bienes propios, la iglesia también administra bienes en condiciones muy especiales, muy específicas, que son, si a ustedes les parece bien, amigas y amigos, las que vamos a platicar en un momentito más. No se vayan. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, programa con el cual estamos iniciando una serie acerca del conflicto fundamental del México del siglo XIX, que es el que se dio alrededor de los bienes de la Iglesia Católica y que llegó a un punto en el cual la guerra de reforma es la expresión militar y sangrienta de este tema decisivo para entender la historia de México. El conflicto que hubo alrededor entre el Estado mexicano y la Iglesia Católica. ¿Por qué? Por la disputa de los bienes de la iglesia, que ya comenzamos a analizar en el bloque anterior cuáles son. Mencionaba yo y hice la descripción de lo que son los bienes propios, aquellos edificados sobre un terreno donado, otorgado por el rey, para que ahí se construyera una iglesia, un convento, un hospital, una escuela, etcétera, 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 y que son bienes destinados al fin específico de la promoción de la fe, de la evangelización del culto católico. Estos son los bienes propios de la iglesia, que repito, no son de gran atractivo, porque son edificaciones que pues nadie se atrevería a comprar ni a destruir en un momento dado, hasta que llegó la famosa piqueta de la Reforma, cuando se derribaron muchos de ellos, pero aún nos falta para llegar a ese momento. Pero hay otros bienes más, y esto es lo más importante e interesante de todo.
La Iglesia Católica, durante los 300 años de vida colonial, además de estos bienes propios, también administraba muchísimos más bienes. Administraba. No son de ella, pero ella los administra. Miren esta historia que es importantísima. Ya alguna vez platicamos un poquito, incursionamos en este tema cuando hablábamos de la historia de los bancos en México. Fíjense qué interesante es este asunto. La Iglesia Católica tenía asignado el papel de administrar las obras de caridad en toda la Nueva España. Y las obras de caridad se originan cuando una persona lega, hereda, deja para un fin caritativo concreto, digámoslo así, fundar un asilo, dar comida a los necesitados, dotar a novicias para que entren al convento, o para inclusive construir una nueva iglesia, mandar pintar un cuadro muy hermoso para un templo, pagar simplemente misas por el descanso eterno de su alma. Todos estos recursos que los fieles dejaban para obras de caridad, por ley, los recoge la iglesia y la iglesia los administra. Esto es un asunto sumamente importante. Déjenme adelantarme hasta dónde llega esto. Se consideró, una vez concluida el proceso de independencia, una vez que ya México es independiente, se llegó a considerar que casi una tercera parte de la propiedad raíz, de la propiedad territorial de la Nueva España, estaba destinada a las obras de caridad. De ese tamaño es la propiedad de obras de caridad o para obras de caridad que administra. La palabra es importantísima. Administra la iglesia. No es su propietaria. No es dueño de esas tierras. Pero sin embargo administra esa riqueza. La iglesia lo administra. Miren, es muy sencillo. Opera de la siguiente manera. La caridad, que es un mandato evangélico, que es una obligación de los católicos, tenía que ser a veces forzada. Y la Iglesia Católica encontró, durante los 300 años de dominación española, la manera más práctica de conseguir recursos para la caridad. La Iglesia era además la que se encargaba de la caridad, la que se encargaba de las obras de beneficencia. Y obviamente, pues tiene que pedir limosna para que esto pueda funcionar, para poder atender un asilo, para poder atender un hospicio, pues hay que buscar recursos, dinero, para poder mantener esta obra específica de caridad. Y era muy difícil, como hasta hoy en día, hacer colectas, era muy complicado, y entonces la iglesia discurrió una idea genial. A las personas que estaban en trance de muerte, los moribundos, cada vez que iban sus familiares a la iglesia, a un templo, a pedir que el sacerdote fuera a otorgarle, a brindarle los auxilios espirituales, la extremaunción, para confesarse, perdonar sus pecados, el sacerdote aprovechaba el momento de la confesión, examinar al sujeto y decirle de plano que una vía para poder perdonar sus pecados y para que pudiera llegar más rápido al cielo era precisamente, como lo había ordenado el Evangelio, hacer caridad. Y alguna persona, normalmente gente rica o gente acomodada o gente de recursos suficientes, pues evidentemente en ese trance de estar enfermo, de estar moribundo, de estar sintiendo que la muerte ya está llegando por él, evidentemente, ante esta expectativa de poder llegar al cielo, de que sus pecados sean perdonados, de pasar menos tiempo en el purgatorio, de poder finalmente alcanzar la gloria de Dios allá en el cielo, estas personas, conminadas, influenciadas, con la sugerencia del sacerdote, destinaban bienes,
recursos, dinero, terrenos, haciendas, ranchos, lo que ustedes quieran, bienes materiales para una obra de caridad específica, porque la iglesia sí estaba al tanto de lo que se requería. A veces construir un templo nuevo, a veces atender a una población necesitada, a veces pues había muchas niñas huérfanas que había que cuidar. En fin, la iglesia sí estaba muy al tanto de las necesidades sociales, pero necesitaba dinero para poder atenderlas. Entonces se valió de este recurso de presionar, digámoslo así, a los fieles que estaban en trance de muerte para de alguna manera condicionar la extrema unción, el perdón de sus pecados, a que otorgaran un legado o que dejaran toda su herencia a una obra de caridad con esta finalidad específica de poder alcanzar el cielo y la iglesia a su vez poder cumplir con una demanda social muy específica de poder cumplir con su obligación de hacer el bien a través de la caridad. Y lo más interesante de todo, las leyes españolas, le otorgan a la Iglesia Católica a través de sus diócesis, de cada obispado, les otorgan la administración de todos los bienes que se recojan, que se leguen, que se heredan para cumplir con una obra de caridad. Hay inclusive hasta una oficina especial en cada obispado, en cada diócesis, que se encarga precisamente de recoger los bienes jurídicamente hablando, de tomar posesión de ellos, de administrarlos, de darle, fíjense esto es lo interesante, de darle recursos a la obra de caridad dispuesta por el difunto, pero el bien no se entrega, el bien lo administra la iglesia. Y así funcionan las cosas. La iglesia da recursos de ese bien para que el fin caritativo sobreviva, para que se pueda construir el asilo, el hospicio, para que puedan atenderse, para pagar personal, que haya un médico, que haya enfermeras, que haya guardianes, que haya comida diario. La iglesia se encarga de dar ese dinero proveniente de los recursos que dejó el muertito. Pero no le entrega, y esto es muy importante, no le entrega al hospicio o al asilo, no le entrega los bienes que dejó el difunto. Le entrega recursos provenientes de esos bienes, porque la iglesia administra y se queda con ellos en términos jurídicos, porque estos bienes, y déjenme emplear un par de palabras que se usan mucho en la ciencia del derecho, son imprescriptibles e inembargables. No pueden destinarse a ninguna otra cosa más que sea a sufragar, a sostener la obra de caridad que dispuso el muerto, pero la iglesia interviene administrándolos. Se quedan congelados en el tiempo y únicamente están destinados para que con sus recursos, con sus productos, se pueda pagar la obra de caridad. Este tema es el más importante de todos. Son bienes, normalmente son casas en la ciudad, vecindades, son ranchos, son haciendas, son minas inclusive, que no tienen en realidad ningún propietario. La ley dispuso que eran de una persona ya muerta, que los lega a una obra de caridad, pero no se le entregan a esta obra de caridad, sino que la iglesia los administra a través de una dependencia, de una oficina, repito, de cada diócesis, de cada obispado, que se llama Juzgado de Testamentarías, Capellanías y Obras Pías. Allí hay un juez de la iglesia, un sacerdote, que es el que se encarga, repito, de recoger todas las herencias y legados que dejaron los difuntos, ver a qué fin caritativo fueron destinados, administrar esos bienes, ministrar, o sea, proporcionarle a la caridad lo que necesita mes a mes o cada semestre, lo que sea necesario, pero los bienes se quedan para siempre bajo la administración de la Iglesia Católica, y son los que comentábamos que llegaban a ser una tercera parte del territorio nacional. Pero de esto, amigas y amigos, continuamos en un momentito más.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana que hemos dedicado a iniciar una serie destinada a entender el conflicto que se suscitó allá en el siglo XIX y que continuó todavía al siglo XX entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano con motivo o a causa o por culpa de los bienes de la Iglesia. Bienes de la Iglesia, que ya decíamos hace un momento, son de dos tipos. Simple y sencillamente recapitulo. Los bienes propios, esos terrenos que le dio el rey para que en ellos se edificaran templos, conventos, escuelas o lo que sea, para cumplir con la misión pastoral específica de promover la fe, de fomentar el culto católico, pero también la Iglesia tiene, y esto es lo más importante de todo, bienes en administración, que son de una cantidad enorme, inimaginable incluso al día de hoy, porque según se decía en el siglo XIX, alcanzaba esta propiedad en administración casi una tercera parte del territorio nacional. Bienes que en su momento dejaron los difuntos para una obra de caridad que por ley la Iglesia recoge desde el punto de vista jurídico, administra, dota de recursos a este fin concreto de caridad, pero la Iglesia mantiene el control del bien, que nunca se le entrega a ese fin caritativo, sino que la Iglesia se encarga de él. Ella lo mantiene, ella lo administra, ella decide qué hacer con los productos, ella suministra recursos al fin caritativo y con lo demás, no es el tema de hoy, pero ya lo habíamos platicado alguna vez, decía yo cuando hablábamos acerca de los bancos en México, con lo demás la Iglesia prestaba dinero para proyectos productivos siempre y cuando se estableciera un plazo largo para que pudieran madurar y a la tasa de interés, eso sí, muy católica, recomendada por Santo Tomás de Aquino, del 5% anual. Esto ya lo platicamos en su momento. Hoy me interesa únicamente hablar sobre los bienes que administra la Iglesia, que repito, es enorme. Buena parte, una tercera parte del territorio nacional lo ocupan estos bienes. Bienes que fueron, e insisto, dejados, dispusieron de ellos porque así quedó establecido en los testamentos de los difuntos que moribundos de alguna manera han conminados, presionados, empujados por la Iglesia para condicionándoles la absolución que dejaran bienes de caridad con este fin de poder alcanzar el cielo más rápidamente, poder obtener el perdón de sus culpas, que seguramente eran muchas, y con la creencia católica, pues, de que las buenas obras son las que ganan la vida eterna. Así funcionaba y así se hacía en aquel tiempo. Esto va a llevar como resultado que estas dependencias eclesiásticas, que se llaman juzgados de testamentarías, capellanías y obras pías, sean en realidad unas oficinas poderosísimas. Hay una de ellas en cada obispado y son quienes controlan y administran esta gran propiedad raíz, enorme, gigantesca, que no tiene dueño, insisto, pero que la Iglesia administra. No tiene dueño porque el propietario original ya se murió y porque el destinatario del fin caritativo, digamos un hospicio o un asilo, no va a recibir la propiedad de dichos bienes. Se quedan pues en una situación intermedia administrados por la Iglesia Católica a través de este juzgado de testamentarías, capellanías y obras pías. Son bienes, repito también, esto es muy importante, que están como si fueran congelados porque no están en el comercio. No se puede disponer de ellos, no se pueden vender, no se pueden fraccionar, no se pueden hipotecar. Son bienes destinados siempre a que con sus productos, si son rentas de una casa, si son las cosechas de una hacienda, de un rancho, con sus productos se sostenga la obra de caridad y con lo sobrante la Iglesia, repito, puede prestarlo a la tasa módica y baja de interés del 5%, como lo recomendaban los teólogos de la Iglesia. Esto es la condición, la situación durante los 300 años de vida colonial.
Insisto y repito, la iglesia tiene dos tipos de bienes. Los que son propios, suyos de ella, los terrenitos que le dio el rey, más los templos y conventos y demás edificaciones, más los bienes que administra, que aquí son en una magnitud enorme, en hectáreas y hectáreas y cientos y miles de hectáreas, que son terrenos donados por difuntos para un fin caritativo que la iglesia administra. Miren, primer caso concreto en el que el Estado quiso intervenir en los bienes de la iglesia. Ocurrió aún durante la época colonial. El rey Carlos III, allá por 1767, resolvió la expulsión de los jesuitas de todo el territorio español, de todas las órdenes sacerdotes de la Compañía de Jesús, tema que ya hemos platicado en alguna ocasión, y además también pues decidió otorgar, darles, en el caso específico de las misiones en las Californias, tanto en la Baja California como en la Alta California, otorgar esas misiones que allí tenían los jesuitas a los padres sacerdotes de la Orden de San Francisco. Pero fíjense lo que hizo el rey. Era muy importante, desde el punto de vista estratégico de la promoción de la fe, la evangelización de lo que se llamaban, repito, las Californias, divididas en dos: la Alta California, que hoy es un estado de los Estados Unidos, y la Baja California, que es la península completa, hoy dividida en dos estados, que pertenece a México. Eran lugares inhóspitos, poco habitados, en los que los jesuitas habían batallado mucho para poder establecer sus misiones, y para sostenerlas, para sufragar los gastos del sacerdote, de los soldados que lo acompañaban y del pueblo que había que juntar porque eran nómadas. Para eso se habían hecho algunas colectas y algunos difuntos habían dejado bienes, haciendas particularmente en Querétaro, en Guanajuato, en Michoacán, con los cuales de sus productos se sufragaban estos gastos. Gastos que eran los propios que tenían los sacerdotes jesuitas en las misiones y después los franciscanos. Bueno, el rey de España decidió que esos bienes que habían sido dejados, legados por algunos difuntos decenas o siglos atrás, con los cuales se sostenían las misiones en la California Alta y Baja, esos bienes decidió el rey Carlos III ocuparlos, tomarlos, expropiarlos. Se constituyó así lo que se llamó el Fondo Piadoso de las Californias, un conjunto de bienes inmuebles, normalmente ranchos y haciendas, ubicados en el Bajío mexicano, cuyo fin era sostener a las misiones en la California Alta y Baja. Estos bienes fueron expropiados por el rey Carlos III, constituyó lo que se llamó el Fondo Piadoso de las Californias, y pues era una especie de fideicomiso público, un anticipo por supuesto muy remoto, pero a cargo ya del rey de España. Es la primera vez que el rey mete mano en el patrimonio de la iglesia. Se quedó con esos bienes y por supuesto, como lo administran funcionarios civiles, pues habrá motivos también de corrupción, habrá quejas de que los nuevos franciscanos que estaban en las misiones en Alta y Baja California no les llegaban los recursos. Bueno, se presta a todas las confusiones, pero llegó inclusive, simplemente para adelantar el tema, a un momento en que hasta una demanda internacional tuvimos, porque a partir de 1847, cuando se separa la Alta California de México, que forma parte de los Estados Unidos, fíjense, los obispos norteamericanos demandaban a México para que México siguiera pagando las misiones allá en San Francisco, en San Diego, en Los Ángeles, porque los difuntos 200 años atrás habían dispuesto que los beneficios, los productos de su obra de caridad se destinara precisamente a pagar las misiones en la Alta California,
cuando era parte de la Nueva España, y ahora que era de Estados Unidos, pues los obispos norteamericanos no tuvieron ni empacho ni pudor en pedir que México siguiera pagando sus iglesias, sus templos, sus misiones allá en los Estados Unidos de América. Este va a ser un conflicto, no es el tema de hoy, muy largo, se va a resolver mucho tiempo después, pero imagínense ustedes nada más. Los norteamericanos, a pesar de que nos arrebatan el territorio, a pesar de que se lo llevan, todavía querían que siguiéramos pagando, sufragando las misiones allá en lo que hoy es la California de los Estados Unidos de América, específicamente, ¿se acuerdan cuando platicamos de Junípero Serra? Específicamente en Los Ángeles, San Bernardino, en San Francisco, en San Diego, en Sacramento, querían que México siguiera pagando sus misiones católicas, a pesar de que ellos ya se habían llevado el territorio. Pero esta es la primera vez, repito, para cerrar el programa de hoy, la primera vez que el Estado, en este caso todavía el Estado español, en voz de Carlos III, ocupa bienes de la Iglesia, constituyendo el Fondo Piadoso de las Californias, y este ejemplo lo van a tomar en cuenta los mexicanos liberales más adelante, pero esto, amigas y amigos, el destino de los bienes ya en el México independiente será motivo, si Dios lo permite, de la próxima emisión de este programa la semana que entra. Gracias, hasta la vista y pásenla muy pero muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.